Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la muy bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor expositivamente, en otras palabras, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos típicamente muy y siempre muy agradecidos con las preguntas bíblicas que nosotros continuamente estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Escuche bien, nosotros tenemos un número gratis por todo el mundo, literalmente es gratis por texto, que donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y nosotros los recibimos diariamente y diariamente estamos respondiendo a todas esas preguntas. ¿Por qué? Porque es nuestro privilegio de responder a sus preguntas. También queremos tomar esta oportunidad, ¿no?, de extenderle una invitación cordialmente a visitar a aquellos que están en Cusco, en la zona de Cusco, donde pueden visitar a la iglesia Cristiana de la Gracia, donde nuestro pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia, y él también está enseñando que la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito de profundizar la iglesia en los detalles de la palabra de Dios, para que ellos puedan ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo en esta tierra. Simplemente comuníquese con nosotros a través del número que voy a compartir en este momento. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y pedir la dirección, cómo llegar a la iglesia. La iglesia está ubicada en Cusco. Escuche bien, la iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, la parte baja de Guanacapa, edificio 305, en el quinto piso. Ahí, escuche bien, hay un ascensor que los lleva ahí el culto, ¿no?, para arriba, y eso, note bien, ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, precisamente comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 en punto comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Y simplemente, los hermanos están con los brazos abiertos para recibirlo, con sus brazos abiertos para recibirlos, para que usted pueda entrar en el compañerismo uno con nosotros, pero también en la palabra del Señor. Y para aquellos que están aquí en los Estados con nosotros, en Carolina del Sur, estamos en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, donde nosotros estamos en la ciudad de Aiken, la iglesia bautista de Town Creek, donde nosotros estamos pastoreando, en la iglesia bautista de Town Creek, y estamos ubicados localizado en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana los domingos ahí, y para más en español, y note bien, en inglés a las 10 de la mañana. Y para más información para ambas iglesias y los cultos, simplemente comuníquese con nosotros a través del número que 1-310-804-7733, 1-310-804-733 por WhatsApp, que es gratis, y nosotros con gusto le vamos a responder a todas sus preguntas, y también darle la dirección cómo llegar a la iglesia. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 4, por favor. En el libro de Romanos capítulo 4, vamos a abrir las Biblias y vamos a continuar con nuestro estudio. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Hoy vamos, porque hablando, cuando comenzamos a hablar sobre Abraham, ¿no?, y ahora ha entrado muchas preguntas de cómo es que llegó los judíos cómo es que llegó a ser los judíos, ¿no? ¿Cómo? No entendemos. Yo creo que esa pregunta singular, juntamente con 14 otras preguntas, 15 en total, ¿no?, haciendo pedidos y preguntas sobre el judaísmo, cómo es que llegan los judíos, por qué los judíos son detestados, odiados por el mundo. Hay un sinfín de preguntas sobre eso, y yo quiero tomar el tiempo y quiero ir un poquito más despacio, con el propósito para darle la cronología, la historia de los judíos y por qué es importante para nosotros hoy en día. En el libro de Romanos, en capítulo 4, solamente lo que quiero hacer aquí es quiero leer los primeros, permíteme, estoy en Hechos,
Yo quería llegar a Romanos, capítulo 4. Mira bien. Y quiero leer los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos aquí en Romanos capítulo 4. Escuche bien lo que dice. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Escuche bien. El apóstol Pablo está escribiendo. Y él dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Y qué creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Cómo? Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Esta es la versión cristiana. En la versión católica, escuche bien, vamos ahí en Romanos capítulo 4, los primeros 6 versículos, y esto es importante para mantenernos en el hilo, y es importante, mira, la mayor parte de nuestra audiencia, ¿no? Son católicos. Es importante que nosotros entendemos que tenemos que estar juntos al mismo tiempo, caminando en la misma dirección, sobre la misma página, con el mismo propósito, sobre el mismo tema. Y la mayor parte de nuestras preguntas entran de parte de los católicos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar siempre el tiempo y ser respetuosos, recibir las preguntas, leer las preguntas y responder a las preguntas conforme a la palabra del Señor. Y por esa razón es importante utilizar también la Biblia católica. Dice aquí en los primeros 6 versículos, en la versión católica dice, ¿y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dice, la Escritura creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener que la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta de el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación independientemente de las obras. Ahora, quiero que vea unas cosas aquí conmigo. Note la pregunta principal. La pregunta principal es esta, ¿no? ¿Cómo es que llegó los judíos a ser judíos? ¿Cómo es que cuándo fueron creados? ¿Dónde nacieron? ¿De dónde vinieron? Etcétera, 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 etcétera. Esas preguntas son importantísimas para nosotros hoy día, para entender nuestros antecedentes, ¿no? Y es importante porque, mira, el pueblo judío fue el único pueblo que había recibido la palabra de Dios. Ningún otro pueblo en la historia del mundo había recibido la palabra de Dios. Ningún otro pueblo. Solamente los judíos. Es a través de los judíos que nosotros conocemos el catolicismo romano, ¿no? Donde nace la Iglesia Católica. La abuela, por decirlo así, es el judaísmo, la religión de los judíos. Luego viene el catolicismo, ¿no? Es la madre de nuestra iglesia, ¿no? De nuestra religión. Y luego llega el cristianismo, ¿ves? El nieto, ¿no? Tenemos la abuela, la madre y la nieta, ¿entiendes? Nosotros, ¿ves? Ahora, el catolicismo viene de raíces del judaísmo. El cristianismo viene de raíces del catolicismo. Eso es importante entender. Ahora, pero vamos a regresar al punto principal aquí y vamos a intentar. Ahora, esto es un poquito más, como digo, un poquito más técnico, ¿no? Un poquito más despacio. Tenemos que entrar para que tú puedas comprender la historia, ¿ves? De nuestras religiones, de la historia de nuestra fe. Quiero que usted vea algo. Primeramente, Abraham y los judíos. Abraham y los judíos es lo que nosotros llamamos la simiente de la justificación, la simiente de la justicia. En otra palabra, es una nueva creación.
el judío no existía antes. Dios tuvo que crear al judío porque él buscaba un pueblo que lo iba a amar en una manera suprema y servirle a él. Ahora, Abraham tenía una posición única en la nación judía, porque fue el fundador de la nación. Abraham es el fundador de la nación de Israel, ¿no? Era el hombre a quien Dios desafió para que fuese testigo antes de las demás naciones del mundo, un testigo del único Dios vivo y verdadero. Esto es importante. Este es el propósito, porque él era Abraham, y luego cuando creyó Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Dios había aparecido a Abraham, ¿no? Y lo había desafiado a dejar su hogar, sus amigos, su empleo y su país. Ahora imagínense, llega Dios con Abraham y dice, mira, quiero que abandones tu familia, tu hogar, tu tierra, tu país, tu todo, y vaya donde yo te voy a enviar. Y Abraham lo hizo. Dios hizo dos grandes promesas a Abraham si le seguía la forma incuestionable. Esto es importante. Dios le hace unas promesas a Abraham, ¿no? Dos promesas grandísimas. Sígueme sin cuestionarme. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Pienso bien. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos incuestionablemente seguirle a Dios? Abraham sería el padre de una nueva nación que no existía, y todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente de su descendencia. Ahora vamos a seguir el hilo histórico, el hilo bíblico. Olvídate la política que existe hoy día, por favor. Olvídate de esa política que existe hoy día en el Medio Oriente, ¿no? Pero escuche la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque mira, es increíble que muchos países en Latinoamérica, y es increíble que muchos latinos, por toda parte de Latinoamérica, ¿no?, están en contra de Israel, ¿no?, en su política. Y eso, mira, primeramente tú tienes que entender que es una ignorancia increíble, ¿no? Pero me dicen, bueno, si tú eres un verdadero creyente y eres un verdadero católico, eres un verdadero cristiano, un verdadero evangélico, debes estar leyendo la Biblia. Y si tú lees la Biblia, tú descubres qué tan chueco y tan equivocado caminamos y andamos. El mundo odia a los judíos. Bueno, tiene sus razones, honestamente, porque no ha entendido que ese pueblo fue escogido, creado, fue una nueva creación en la humanidad de parte de Dios con unos propósitos específicos. Y a través de ese pueblo nosotros íbamos a ser bendecidos, los demás países, las demás culturas, tribus, etcétera, 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 etcétera. Es importante entender eso. Ahora, abre su Biblia y ahora, como le dije, vamos a ser un poquito más despacio, un poquito más técnico, para responder a lo que parece ser una pregunta pequeñita, insignificante. ¿Cómo es que llegó los judíos a ser? ¿Sabe qué? No es una pregunta pequeña, es una pregunta grandísima que demanda y requiere una tremenda respuesta hoy y en el siguiente programa. Mire bien. Primeramente, Dios llama a ¿quién? Dios llama a Abraham. Abre su Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Mira lo que dice. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, ¿no? Yo sé que en nuestra audiencia tenemos aquellos que dicen que son evangélicos, que son cristianos, no están siguiendo con la Biblia, y tenemos aquellos que dicen que son católicos y no están siguiendo con la Biblia. ¿Cómo es que sabemos eso? Porque nos escriben todo el día. Nosotros recibimos correspondencia diariamente de parte de esa audiencia. Ahora sígueme el hilo. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, aquí donde comienza todo. Dice así: pero Jehová, versículo 1, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él, que era su sobrino, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. En otra palabra, lo que nosotros conocemos hoy día Israel. Ahora Dios está haciendo un llamado, y Abraham le obedece. Tenía que seguirle el hilo, tenía que seguirle los pasos, ¿no? Incuestionablemente. Y lo hizo. Mira bien. Él todavía es un ¿qué? Él es un pagano. ¿Qué lo es? Él es ¿qué? Un gentil. Él es un árabe. Abraham es un árabe. Todavía no se convierte en ser judío. Todavía no. Ahora vete al siguiente capítulo. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Ahora, en el versículo 14, 15, 16, 17, Génesis capítulo 13, vamos a leer el versículo 14 a 16. Y lo que voy a intentar hacer aquí es darle una cronología, cómo es que esto sucede, ¿no? Donde tú puedes seguir el libro a verlo. Ahora, el siguiente capítulo, Génesis capítulo 13, mira lo que dice el versículo 14, 15, 16, 17, dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Y dice, fíjese bien, mire bien, de los 4 puntos: norte, sur, oriente, oeste. Y le dice el versículo 15: porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le va a dar a Abraham toda la tierra. Primeramente, ¿quién es el dueño de la tierra? Dios. Dios es el dueño de la tierra. Tú lo compras al banco y le pagas al banco. Pero es interesante que el banco no le paga nada a Dios. Pero escuche bien. Dios tiene el derecho de dar y quitar. Ahora en versículo 16 le dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, él se fija a la larga distancia de su vista, él no puede ver el fin de la tierra. Norte, sur, oriente, oeste. Él no puede ver. Occidental, no lo puede ver. Y luego dice: esta es tu tierra. Y tu descendencia, igual como el polvo de esta tierra, así va a ser tu descendencia. Ahora, recuérdense que Abraham tiene 75 años de edad. Ahora vete capítulo 15, Génesis capítulo 15. Ahora en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 7, del 15, 1 al 7, mira lo que pasa ahora. Dios le promete a Abraham a un hijo. Él tiene 75 años de edad. ¿Quién a los 75 años? Mire, yo que estoy ahí, yo no quiero un hijo a los 75, olvídate. Pero le hace la promesa porque Dios tiene un propósito. Mire bien. Versículo 1 al 7, Génesis capítulo 15. Vamos a irle. Tercer paso. En versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios le habla una visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Dice: que siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora a los cielos. Fíjate ahí arriba. Dios lleva la mano afuera. Bien, fíjese arriba. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Nadie ha logrado contarlas todavía.
Y le dijo, así será tu descendencia. Dijo, pues yo soy un viejo de 75 años. Mi esposa no puede dar luz. ¿Cómo? No entiendo. Mira que dice. Versículo 6. Y creyó Jehová. Y Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Uno de los mejores versículos en toda la Biblia es aquí, versículo 6. Y creyó Abraham a Dios y se le fue contado por justicia. Ni tenía la menor idea cómo esto iba a suceder. Versículo 7, y le dijo, yo soy, ahora Dios le responde y dice, yo soy Dios, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Cuarto paso, capítulo 7, Génesis capítulo 7, versículo 1 al 8. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. Escuche bien. Era Abraham de edad de 99 años, ahora tiene 99 años. Cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Wow, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en grande manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Pero todavía no tengo hijo. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Eres un árabe? Su nombre es Abraham. Y le dice aquí en versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham. Es cuando cambia su nombre aquí, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. La palabra, ahora, el nombre completo Abraham es padre de muchos. Ahora, te recuerdo, él tiene 99, ni un hijo todavía. Mire bien. Y le dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. So Dios le dice, lo que tú y yo conocemos como Israel hoy día, esa tierra es de los judíos. Dios, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios mató a todos los paganos que fallaron a adorar a un verdadero Dios. Él dijo, hasta aquí, lo desocupó de la tierra, los mató, los corrió. Esta tierra perpetuamente ahora le pertenece a los judíos. De ese entonces, ¿ves? Los árabes han intentado, ¿ves? de quitarle la tierra a Israel. A ver, sigue el hilo. Vamos al quinto paso. El quinto paso. Vete, quédate ahí en capítulo 17 de Génesis. Ahora vamos a leer versículos 15, 16, 17, 18 y 19. Del versículo 15 al 19, Génesis capítulo 17. Mira lo que pasa. Y dijo también Dios a Abraham, y a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Ahora cambia su nombre Sara o Sarai a Sara. ¿Por qué? Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Y vendrá de ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrá de ella. So ahora el nombre Sara significa madre de muchas naciones. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y yo tengo la misma pregunta, ¿no? Yo tengo la misma pregunta, él dice. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Bueno, yo estoy pensando, bueno, mi suegro tiene 98 años de edad. Imagínense que Dios le dice a mi suegro, hey, Raúl,
va a ser padre de muchos. A los 98. Imagínese eso. Y le dijo a Abraham, versículo 18, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Te recuerda el Damaseno? El hijo de su esclavo. Abraham todavía estaba incrédulo. Él no entendía. Él pensaba que todo iba a ser a través del hijo de un esclavo. Pero Dios le dijo esto en versículo 19. Mira lo que pasa aquí. En versículo 19, Dios le responde, en versículo 19 dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Wow. Ella tiene 90 años. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sigue conmigo. Vamos al sexto. Génesis capítulo 22. Te estoy llevando de Génesis capítulo 2, del principio. ¿Cómo es que llega a ser los judíos? Génesis capítulo 22, versículo 2 al 5. Génesis capítulo 22, perdón, Génesis capítulo 2, versículo 16 a 18. Versículo 16 a 18, Génesis capítulo 2. Mira lo que dice. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto, yo no me he rehusado tu hijo y tu único hijo. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, Dios sigue el hilo con Abraham y ahora con su hijo Isaac. Y le hace la misma promesa que le hizo a su padre Abraham, se la está haciendo a su hijo Isaac. Porque el pueblo judío va a continuar. Esta es una promesa perpetua. Bien. Vete a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Fíjate que esta preguntita que se me hizo, ¿y cómo llegó a ser los judíos? No fue una pregunta pequeña. Es una pregunta grandísima que nos afecta a nosotros hoy día. Génesis capítulo 26, versículos 2 al 5 dice esto, dice, y le apareció Jehová y le dijo, no desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Por qué? Porque a ti, a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y por cuanto oyó Abraham mi voz, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quédese conmigo. Ahora vamos a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 24. Versículo 24 dice, y se le apareció Dios, Jehová, aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré a tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dios le da la misma promesa a Isaac que se le dio y se lo hizo a Abraham. Ahora vete conmigo, Génesis capítulo 28. Y en Génesis capítulo 28, creo que vea conmigo versículo 13 al 15, versículo 13 al 15, versículo 28, capítulo 28 de Génesis, versículo 13 al 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostada te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él bendice a Abraham, Isaac y Jacob, el abuelo, padre y el nieto. Ahora, Génesis capítulo 31.
Sigue conmigo. Te estoy mostrando la historia, cómo es que llegó los judíos a ser. En Génesis capítulo 31 hay un versículo aquí muy interesante, versículo 13. Génesis 31, versículo 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Te recuerda que fueron a Egipto, ahora están regresando. Ahora fíjese bien, Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Vamos a leer versículos 9 al 12. 9 al 12. Mire, escúcheme, este ministerio es un ministerio de enseñanza de la palabra. Aquí no estamos para entretenerlos. Aquí estamos para entrenarlos en la palabra del Señor. Y aquí en Génesis capítulo 35, escuchen bien lo que dice versículo 9 al 12. 9 al 12 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padan Aram y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: y yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Y es aquí donde nacen los judíos. No existían. Eran árabes originalmente, Abraham. Pero porque él creyó a Dios sin entender cómo iba a ser lo que iba a hacer, él dijo: ahora ya no va a ser Abraham, va a ser Abraham, padre de muchos. Sarai, ya no va a ser Sarai, va a ser Sara, madre de muchas naciones. Y ahí es donde nace el judaísmo. El mundo, y esta es la parte, para muchos de nosotros que no somos judíos, nos cuesta entender. La bendición que tú y yo disfrutamos en esta tierra es porque los judíos, a través de los judíos, y la gente no lo entiende. Más bien, rotundamente lo rechazan, no captan, no entienden nada. Mire bien, las escrituras dicen que Abraham hizo lo que Dios le pidió. Punto. Salió sin saber a dónde iba. Confió en Dios y aceptó su palabra en forma incuestionable. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Cuánta gente tú conoces así? Tú sabes, el niño, le dice al niño: haz esto, y el niño dice: ¿por qué? No. Dios le dijo a Abraham: haz esto. Ok. Y lo hizo. Fue una obediencia incuestionable. Y es ahí donde nace la fe, el concepto de la fe. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 11. Capítulo 11, versículo 8, dice esto: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vete. ¿A dónde voy? Vete. Ahora tome nota. No fue el hecho de que Abraham guardara la ley que le agradó a Dios. No fue ese hecho que él guardara la ley que lo agradó a Dios. No. En efecto, la ley aún no había sido dada todavía. Ahora, vaya conmigo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, mira lo que dice el versículo 17. Fíjate esa preguntita pequeña, cómo llegó a ser los judíos. No es tan pequeña esa preguntita. En Gálatas capítulo 3, versículo 17 dice esto: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa. Lo que agradó a Dios y lo que hizo Dios justificara a Abraham fue ¿qué fue lo que justificó a Abraham? Fue el hecho de que Abraham hizo lo que Dios le había dicho. Punto. Sin entender cómo. Esa es la historia de Israel. Esa es la historia de los judíos. ¿Cómo? No, nunca hacen la pregunta ¿cómo? Se lanzan porque Dios le dijo ir y hacer. Es una obediencia incuestionable de parte de Abraham. Y como él fue obediente, Dios le dijo: ahora te voy a cumplir contigo. Abraham, vamos a decirlo así,
Abraham sencillamente creyó la promesa de Dios en el sentido de que daría una nueva vida, una nueva nación con un nuevo pueblo. No sé cómo, pero lo hizo. Ahora yo quiero que usted note unas cosas aquí. Vamos a rezar a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, mire bien. Primeramente, Abraham y su simiente singular, no simiente es plural, simiente singular, no plural. Y su simiente fueron los únicos a los cuales Dios dio las promesas. Esto se afirma en forma enfática en la palabra del Señor. El enfoque es el Mesías, que en hebreo la palabra es Mesías. En griego y en español la palabra es Cristo. Mire bien, en el libro de Romanos capítulo 4, te recuerda que esto iba a ser un poquito más técnico, un poquito más para entender esto. Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, versículo 13 hasta el 25. Capítulo 4, versículo 13 hasta 25. Escúcheme lo que dice aquí, porque esto es importantísimo. Comenzando el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? De su fe, creer. ¿Por qué? Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo no sé cómo explícate eso. Abraham creyó en esperanza, contra toda la evidencia. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Tenía 99 años. ¿Cómo es que yo voy a tener hijos? Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Mira, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía 90 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La misma manera que Abraham creyó a Dios, es la misma manera que nosotros creemos en Dios. Es una creencia incuestionable, a pesar que yo no entiendo. Ahí está el punto. No entiendo. Pero mira, fe no requiere comprensión. Fe no requiere entendimiento de todos los detalles. Fe está depositada en la persona que tú estás confiando. Abraham confió en Dios, igual como nosotros. En Gálatas, abre su Biblia en Gálatas capítulo 3. Te dije que hoy iba a ser un poquito diferente, y tenemos pasajes larguísimos, porque tú tienes que entender qué es lo que dice la Biblia. Mira, lo que dice Eddie Ildefonso no es importante. Lo que no es importante, qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor. En Gálatas, abre sus Biblias por favor, Gálatas capítulo 3, mira lo que dice versículos 6 hasta 16. Versículos 6 hasta 16. ¿Ves? Te estoy mostrando el hilo, del principio hasta donde estamos al punto hoy día.
Comenzando en versículo 6 hasta el versículo 16, en Gálatas capítulo 3 dice esto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Por eso nosotros los gentiles somos considerados ¿qué? ¿Ves? Verdaderos judíos de corazón. ¿Qué es un judío? Que creyó a Dios sin entenderlo. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice Dios, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a ¿quién? A los gentiles, a nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros que no somos judíos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos, dime lo que dice. Ahora Pablo dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificada, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, a la simiente. Singular, no simientes, plural. ¿De quién está hablando? Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, que es Cristo. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a de uno y a tu simiente, la cual es que Cristo. ¿Está agarrando la idea? Ahora, en ese mismo capítulo de Gálatas, capítulo 3, bajen hasta el versículo 26. Versículo 26. Mira lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La única forma en como tú y yo llegamos a ser hijos de Dios es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Cristo. Así es que llegamos a ser hijos de Dios. Hasta este punto, nosotros somos parte de la creación, pero no somos hijos hasta que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús de la misma manera que lo hizo Abraham con Dios. En ese mismo capítulo 3 de Gálatas, ahora baje hasta, fíjese bien lo que dice el versículo 29. Versículo 29 dice esto, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Wow. Ahora ¿sabe por qué te dije que nosotros somos considerados ¿qué? Espiritualmente ¿qué? Judíos. ¿Por qué? Porque creemos sin entender. Obedecemos a Dios. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él se las sabe todas. Él es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, está en todo lugar simultáneamente. El Dios que está aquí conmigo en Aiken es el mismo Dios que está contigo en Cusco, es el mismo Dios que está contigo en México, el que está en los Estados Unidos, el que está en la Rusia, en la China, por toda parte, en la África, en Europa. Nuestra fe. Te recuerdo que hoy día los judíos fueron el único pueblo que habían recibido la palabra de Dios. Ningún otro pueblo en el mundo lo había recibido. Y se convirtieron en lo que nosotros nombramos el judaísmo. Del judaísmo nace el catolicismo romano. Del catolicismo romano nace ¿qué? El cristianismo. Las raíces vienen de los judíos. Viene de los judíos. Y es la misma palabra.
Ahora, yo tuve la oportunidad de estudiar, ¿no?, en hebreo. Y cuando yo leo mi Biblia en hebreo, descubro que dice la misma cosa que dice la Biblia católica, que dice la Biblia de los evangélicos, los cristianos. ¡Wow! ¿Por qué? Ninguna otra religión en el mundo, escuche bien, ninguna otra en el mundo puede decir eso. Ni siquiera el Corán de los musulmanes. ¿Está agarrando la idea aquí? Te dije que hoy iba a ser un poquito más complicado, más técnico. No iba a costar un poquito más para entender, porque esta preguntita mira, esta pregunta que entra en el ministerio de nuestro mes, no es una gente piensa, bueno, que es una pregunta pequeñita. No, hombre, es una pregunta grande, que implica todo de nosotros hoy día. Solamente una promesa fue dada a Abraham. Una promesa. Escuche, vamos a rezar a Romanos capítulo 4, versículo 13 hasta 21. La promesa realizada, mira, es la promesa realizada mediante la fe. Voy a repetir. Solamente una promesa fue dada a Abraham. Y la promesa realizada mediante la fe. Versículo 13, Romanos capítulo 4 hasta versículo 21. Dice esto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Creer. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, nosotros. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como escrito está, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a los que no son como si fuesen. Versículo 18. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será que tu descendencia, y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo que de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú y yo tenemos que entender, mira. Ahora, vamos a unir esta escritura de Romanos capítulo 4, versículo 13 al 21, y vamos a rezar a Gálatas capítulo 3. Te dije, hoy va a ser un poquito más técnico y más despacio. Ahora mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a qué? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¡Nosotros! A fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora mira bien, sigue el hilo. En ese mismo capítulo, Gálatas capítulo 3, baja versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 18 hasta versículo 21 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. ¿Por qué? Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia verdaderamente por la ley. Tú estás donde estás ahorita, en tu camino espiritual, porque Abraham, que se convierte a Abraham, obedeció a Dios sin entender, simplemente le creyó, y por esa razón tú y yo estamos donde estamos hoy día. Somos la tierra y somos el pueblo bendecido a través de Abraham.